Podría empezar contando un poco cómo es mi familia. Yo vengo de una familia donde la política siempre estuvo presente. Mi madre es sobreviviente del 16 de junio del 55. Ella trabajaba en teléfono del Estado en el edificio donde hoy es el Ministerio de Economía. Mi padre sí, es peronista, siempre fue delegado gremial, siempre no, hasta que durante los 90 él consideró que el sindicato ya no defendía a los trabajadores y se fue con muchísimo dolor. Y entonces era una familia donde estaba atravesada por la política, eh, siempre nos pareció interesante, mi papá era muy informado, siempre estaba muy presente con sus temas. Recuerdo las discusiones tal vez familiares de los domingos entre personas de la familia de izquierda y los peronistas, y a mí me resultaba totalmente apasionante. Yo creo que son personas apasionadas y estas reuniones que luego seguían con los ravioles, ¿no? Eran discusiones ideológicas y a mí la verdad que a mí me apasionaba escuchar esas discusiones. De, digo, como esa cuestión, esa transmisión, me parece que fue conformando también en mí cuestiones que tenían que ver y que tenían que ver en la política y en la situación de los vínculos humanos atravesados por la política, ¿no? No separados de la vida, sino atravesados con nuestras vidas. Eh, yo estudiábamos en un colegio que es el Ceferino Namuncurá de Florida, vivíamos en Vicente López, y es una escuela parroquial, una escuela bastante particular porque las escuelas religiosas de la zona, que eran también en La Salle y el Santa Teresita, eran escuelas donde toda el plantel docente y los directivos eran religiosos. La nuestra no, tenía que ver con la parroquia, pero no tenía una bajada religiosa cerrada, sino que era una escuela ecuménica, y todos los docentes y directivos no eran religiosos. Incluso nosotros teníamos compañeros de otras religiones, digamos, no había, digamos, una cuestión religiosa cerrada. Y era una escuela mixta, cuando las escuelas secundarias no eran mixtas en ese momento. Esta escuela era mixta, o sea que yo estudié toda mi primaria y mi secundaria en esa escuela. Era una escuela que tenía maestros varones en el primario, cosa que era muy raro, desde cuarto grado hasta séptimo grado yo tuve maestros varones. Y era una, digamos, en esos años, sobre todo en el colegio secundario, también en el primario, porque en el primario también, por ejemplo, yo cantaba en el coro y cantábamos en un conjunto que habíamos hecho con los docentes también, llevando a la liturgia de las misas, por ejemplo, las nuevas tendencias que había en ese momento. Ya el cura no hablaba en latín, digamos, era un espacio, digamos, más abierto, ¿no? De manera religiosa, cuando nosotros teníamos relación con chicas y chicos de las otras escuelas religiosas, era muy diferente. Y en ese contexto, bueno, yo luego pasé el secundario y al mismo tiempo vivía, a ver, había como una cuestión que puedo relatar de mi vida estudiantil y al mismo tiempo la vida, cómo vivíamos las cuestiones que iban pasando en la comunidad, ¿no? Digamos, los 70, la matanza del 72, de Leu. Digo, nosotros sabíamos, teníamos una mirada, digamos, tanto en la gente con la que yo me relacionaba en el colegio y mi familia, de cuestionar las cuestiones autoritarias y opresivas y todo esto que iba ocurriendo, ¿no? En el colegio,
bueno, digamos, siempre había un cuestionamiento, había varios de nosotros y nosotras que cuestionábamos a las autoridades, sobre todo al director y a algunos docentes, a las autoridades de las bajadas ideológicas, ¿no? Las discusiones eran ideológicas, muy intensas, eran muy interesantes también, porque promovían también en la institución, después sancionaban, pero promovían las discusiones, daban lugar a las discusiones, pero luego venían las cuestiones represivas. Y también empezamos bueno, no sé, yo me recibí en el 74, yo me acuerdo en el 73, bueno, trabajamos mucho haciendo encuentros, también con otras estudiantes de las otras escuelas, también con los chicos y chicas del Nacional de Vicente López. Reuniones, claro que eran reuniones políticas, reuniones de lectura, reuniones de encuentro, había quienes pertenecían a organizaciones y quienes no. Yo no pertenecía, nunca quise entrar dentro de una organización de manera orgánica, pero sí participaba de actividades y participaba de estas discusiones y propuestas. Hacíamos teatro, hacíamos una revista, y en ese marco decidimos promover el centro de estudiantes. Eso fue en el año 73. Eso fue terriblemente resistido. Lo hicimos con elecciones democráticas dentro del colegio. La institución impugnó las elecciones. Seguimos insistiendo, nos permitieron, bueno, poniendo chicos y chicas dentro de las autoridades del centro de estudiantes que ellos decidían, bueno, negociamos, aceptamos, bueno, pero luchas intensas. Pero ya ese año, a fin de año, a dos de los compañeros que habían participado en estas acciones les dieron el pase a otros colegios. O sea que, digamos, las luchas eran muy intensas. El Colegio Ceferino Namucurá fue el primer colegio secundario religioso que tuvo un centro de estudiantes. Y bueno, luego yo, el 74, yo cursaba quinto año, y bueno, luego, no sé, en mi familia, por ejemplo, vivíamos la situación política de las elecciones donde gana Cámpora con mucha felicidad, la verdad que estábamos muy, muy contentos después de tantos años de dictadura, ¿no? Y de proscripción del peronismo. Así que eso era un tema, digamos, que yo compartía con mi papá muy fuertemente. Y cuando yo terminé el colegio, yo quería estudiar psicología, pero ya estaba intervenida la universidad. Entonces, la Facultad de Psicología, con todo en el 75, estaba cerrada. Sociología, psicología y antropología estaban cerradas. Estaba intervenida la universidad, y ese año yo ingresé en Filosofía y Letras a la carrera de Historia, que también me interesaba, pero un poco como para entrar en el ámbito universitario. Yo al mismo tiempo trabajaba en un laboratorio medicinal en el centro, y ya ese año, en el 75, que la facultad estaba intervenida, que las direcciones de las carreras eran militares, ya se había un clima, no nos dábamos los teléfonos, por supuesto no había celulares, pero no nos anotábamos los teléfonos en las agendas, ya se vivía un clima opresivo. En el 76, principio del 76, bueno, la carrera de psicología luego la abren como carrera, dependiente del rectorado, y bueno, yo doy, en ese momento había el examen de ingreso, yo doy el examen de ingreso y entro a estudiar en la Facultad de Psicología. Y bueno, la verdad que era muy,
era muy difícil. Yo estudié desde el 76 al 83. Soy psicóloga y la verdad que era muy terrible estudiar en ese momento, por lo menos a mí. Se vivía un clima muy, muy opresivo, muy autoritario, y es una situación muy difícil. Fue difícil para mí transitar esos años en la carrera de psicología en la facultad. Y bueno, yo me acuerdo, no sé, estaba de novio me había puesto de novio con uno de los docentes de la escuela, que también estudiaba psicología en otra facultad. Y bueno, yo me acuerdo el día del golpe, ¿no? Mi papá escuchando la radio hasta altas horas de la noche, en un clima en la casa de mucho temor, ¿no? Y de mucho, digamos, siempre estuvimos en la vereda de cuestionamiento a los autoritarios, por supuesto. Luego del golpe, bueno, estábamos estudiando, yo estaba estudiando, y ya les digo, la carrera se vivía de una manera opresiva. Yo me acuerdo del edificio donde estábamos estudiando, uno de los edificios es donde ahora, hoy, es el Centro Cultural Rojas, ahí en Corrientes, y que es tan hermoso ese lugar. Y en ese momento era horrible, la verdad, era horrible, y además era como todo el tiempo los comentarios de que se llevaban estudiantes de dentro de las facultades, de que habían matado a un estudiante. Digamos, eso lo vivíamos, ¿no? Todo el tiempo. Yo, en el tránsito antes del secuestro, digamos, de nuestro secuestro, se veía, ¿no? Digamos, a mí me llevaron detenida porque estaba tomando un café en un bar y sacaron a toda la gente a la calle, y la mitad iba a la comisaría y la mitad no, arbitrariamente, o digamos, las cuestiones cotidianas en la vida eran terriblemente opresivas, los autos con personas armadas dentro a toda velocidad cruzaban la ciudad permanentemente. Yo he visto secuestrar un muchacho desde el colectivo. Yo estaba en el colectivo a la luz del día. A ver, lo metían dentro de un auto. Yo interpreto que eso es un secuestro. Si alguien lo meten en un auto violentamente con armas impunemente a la vista, ¿no? Entonces, la verdad que se vivía como un clima muy denso para mí, para mi familia, y eso lo compartíamos. Y se iba instalando la cuestión del temor, ¿no? La cuestión del temor, de no poder estar en la calle. Yo me acuerdo de una amiga de mis hermanos, estuvo bajo régimen de juez de menores porque la encontraron a las 10 de la noche estando en un bar con una amiga. Y entonces consideraban que sus padres no se podían hacer cargo. Ella siguió viviendo con sus padres, pero bajo este régimen. Una cosa terrible. Entonces había como muchos momentos donde nuestra vida, por lo menos mi vida, era como ir viviendo en este clima tan opresivo, ¿no? Bueno, a ver, yo no, en ese momento yo no militaba, no tenía ninguna relación en ese momento con mis compañeros de secundario, ya nos habíamos dejado de ver. Sí, mi novio seguía trabajando en el colegio, mi hermana, mis dos hermanas, estaban estudiando allí. Yo seguía escribiendo en la revista porque mi novio de ese momento, desde era tutor de un curso, seguía escribiendo la revista y yo participaba escribiendo la revista, por ejemplo, los ayudaba en ese sentido. Pero bueno, cuando a mí me secuestran, yo no tenía la menor idea de por qué me iba a suceder eso. No, digo, yo trabajaba, estudiaba,
y no imaginé que eso me podía pasar, ¿no? Pero yo salgo un día de trabajar, yo salía a las 4 de la tarde y había dos autos, esto era en Montevideo y Cangallo, ¿no? Ahora se llaman Montevideo y Juan Domingo Perón, y había dos autos que yo reconozco, que son los autos que secuestraban personas, yo identifico que eso es así. No imaginé que me estaban esperando a mí, porque eso se veía por todos lados. Y bueno, seguí caminando hacia la esquina y cuando estoy llegando a la esquina me gritan mi nombre y apellido. Yo me doy vuelta y bueno, me dicen que tienen que llevarme porque es un operativo antidrogas. Era gente muy joven, parecían estudiantes, parecían compañeros míos de la facultad. Y entonces, bueno, yo grito, eh, llegamos a la puerta del laboratorio, salía toda la gente, todo el lugar estaba llenísimo de gente, porque 4 de la tarde en ese lugar había muchísima gente. Justo salía el director médico del laboratorio y yo grito y le digo que haga algo, que me están secuestrando. Y bueno, el tipo me mira con cara de espanto y como que no podía hacer nada. Bueno, me meten en ese auto, había otro auto y bueno, ahí me tabicaron y me esposaron, me dieron debajo en el piso del auto, empezaron a gritar, empezaron a golpear, este, no sabía dónde me llevaban, gritaban al otro auto, hacían como una persecución, como que estaban huyendo de algo o persiguiendo algo. Era una locura y no sé cuánto tiempo pasó, no podía darme cuenta eh, y bueno, y luego llegamos al centro clandestino, que yo no sabía dónde era, qué era. El recuerdo de estar adentro es las condiciones atroces eh, en que se estaba allí, el sonido permanente y altísimo de música y sirenas, permanente, 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 la exposición de las personas detenidas digamos, ser observadas permanentemente y violentadas permanentemente, no podíamos hablar, estábamos tirados en colchones o colchonetas sucios, eh, los interrogatorios permanentes, las violencias permanentes, las torturas permanentes. Eh, Luego secuestraron a mi novio, luego secuestraron a mi hermana, nos hicieron encontrar allí. A mi hermana yo sabía que estaba al lado, pero no podía hablarle, no podía moverme, no podía tocarla. Con mi novio sí, estuvimos juntos en un momento. Luego hicieron interrogatorios separados, confrontaban nuestros relatos, no entendíamos qué querían, nos llevaban de un lado para el otro. Eh, no hay tantos sobrevivientes del año 76. Nosotros pudimos testimoniar luego que efectivamente había un ascensor y había una escalera por la cual nos llevaban y nos subían. Eso que luego
los míticos transformaron para que la Comisión Interamericana en la visita del 79 no las viera. Y bueno, no sabíamos qué iba a pasar, hicieron, bueno, violencias reiteradas, simulacros de fusilamiento, bueno, situaciones muy terribles y, y luego un día nos liberaron, pero que nos íbamos, nos dejaron cuando yo estuve ahí, dijeron que llamara a mi casa, me preguntaron si a veces yo no iba a dormir a mi casa, entonces que yo avisara que estaba bien. Yo sabía que me estaban escuchando y bueno, nada, le dije a mi mamá que me atendió que yo estaba bien y bueno, no estaba bien. Y bueno, esa noche, cuando Ricardo no llegó a su casa desde la facultad, la mamá de él llamó a la mía para ver si estaban allí, si estaba conmigo en mi casa, y no, mi mamá le dijo que no. Entonces ahí ellos se dieron cuenta de que algo había ocurrido y mi papá salió a buscarnos. Nosotros, ese barrio era un barrio muy Florida a una hora, es un barrio que no tiene tanto tránsito, nosotros vivíamos lejos de las avenidas, no teníamos auto. Y bueno, mi papá salió a buscarnos y luego a las horas la llamó a mi mamá diciéndole, no sabes lo que estoy viendo en los hospitales, en las comisarías, hay muchísimas personas buscando a sus hijos. Y cuando mi papá llamó, ya se habían llevado a mi hermana, que habían ido a buscarla a la casa. Esa misma noche secuestraron a varias personas más, compañeras de mi hermana. Los días subsiguientes, porque esto ocurrió, toda esta caída de este grupo ocurrió en varios días de octubre del 76 y secuestraron a un muchacho que era celador cuando yo estaba en quinto, en ese momento no trabajaba más en el colegio, a otro muchacho que también había sido celador y tenía eh, familia en la escuela, familiares en la escuela, y todos pertenecíamos a la comunidad del barrio, ¿no? Porque ellos eran familias también de muchos años en el barrio, de mucha actividad también en la escuela y en la iglesia. O sea que todos era gente muy conocida. Eh, por ejemplo, había una de las chicas del secundario y otro joven que eran de una familia, que también el papá y otra hermana trabajaban en el colegio. Y una de las profesoras habían matado en julio del 76. Ella ya no trabajaba ese año en el colegio, estaba en pareja, estaba casada con un dirigente montonero, y a ellos los mataron en su casa, y luego salió, esto lo habíamos también visto antes de nuestro secuestro, por supuesto nos habíamos enterado porque la familia también trabajaba en el colegio, que los habían matado en su casa y que su bebé había sobrevivido.
Y eh, luego cuando yo salí, que vinieron amigos, porque ya la comunidad se había enterado, ahí fuimos reconstruyendo estos montón de situaciones de secuestro. Después yo me enteré que también había otro de los jóvenes que había sido secuestrado en junio, que yo lo pude ver en la ESMA también. Y, y bueno, fuimos como armando esta cuestión que había sido mucho más que cada uno de nosotros, ¿no? Había sido muy largo, había sido muy extensa la caída. Esto luego la justicia lo probó y lo condenó. En mi caso, por supuesto que yo salí, mi hermana no había salido. Cuando a mí me dijeron que me liberaban, eh, me dijeron que me liberaban, me dijeron vení, a ver, me metieron en un auto y me dejaron en la Plaza Italia. Tampoco era tan conversado el tema. Mi hermana no, yo pregunté, pero mi hermana no, a ella se va después. Bueno, no sé, a los 3 días liberan a mi hermana y liberan a otra de las chicas y continúan desaparecidas 3 jóvenes, Eduardo, José, Cecilia, Gabriela, bueno, y Esperanza, que la habían matado en julio. Y entonces, no, la verdad que no fue posible. En ese momento, bueno, llegaron los amigos, la familia, pero luego se entró, creo yo, en una cuestión de oscuridad. Yo volví a trabajar al mismo lugar, me acompañó mi papá, me acuerdo, a los pocos días. Nos recibió el mismo director médico que me había visto en el día del momento del secuestro. Y entonces nada, me dijo, qué suerte que estás acá, volví a trabajar y ya está, no hablemos más de esto. Con lo cual lo agradecí, por supuesto. Mi novio siguió trabajando en el colegio, mi hermana y su amiga siguieron, terminaron 5º año ese año. Y luego entró en una dificultad enorme para poder hablar de esta situación, ¿no? Yo creo que nos afectó muchísimo, eh, a mí en lo personal, a mi papá, que tenía terror que nos moviéramos, ¿no? Eh, Le agarró un terror absoluto. Y bueno, el terror más absoluto estaba dentro de la casa, porque a mi hermana se la llevaron de su cama durmiendo, a mí desde mi trabajo, o sea que. Pero bueno, se empezó a generar esta cuestión de terror. Lo que se vivía era terrorífico, la vida cotidiana de las personas era terrorífica. Eh, entonces, bueno, tratar de continuar con la vida, continuar estudiando en lo que se pudiera. Eh, eh, Seguí en pareja con Ricardo un tiempo más. Luego vinieron, no sé, parte de mi familia se exilió en el 77, en agosto del 77. Y yo creo que eso fue, digamos, como que la familia tomó esa tangente para expresar toda la angustia, ¿no? Porque era como el secuestro, de desaparición y la liberación nuestras eran como estos núcleos que quedan que no se saben dónde poner, ¿no? Entonces no se hablaba, nadie preguntaba, a veces, ¿no? Para no complicar, para no
profundizar el dolor. Y yo creo que el exilio de mi familia hizo como un canal, ¿no? Un canal de angustia colectiva, como si fuera una angustia legítima esa. La otra no se sabía dónde poner. Lo vivimos con mucha intensidad, mi familia es muy unida. Eran las chiquitas, las primas más chiquitas. Mi abuela estuvo muy grave cuando ellos se tienen que ir, muy grave, pero luego se recuperó y nos pudo ir a visitar al exilio y quedarse un tiempo viviendo con ellos. Y bueno, me acuerdo que nos juntábamos en la casa de alguien con un grabador a grabar el cassette que les iba a ir con las voces familiares hasta Suecia, donde ellos estaban. O sea que, bueno, digamos, la dictadura la pasamos también tratando de comunicarnos con esa parte de la familia. Las cartas, tengo todavía las cartas que nos enviábamos. El otro día encontré en una caja un cuadrito que mis primitas hacían con unos hilitos, y así que todavía está colgado por acá. Y vivir acá fue muy terrible. A nosotros ni se nos pasó por la cabeza de irnos del país. No teníamos medios tampoco para irnos del país. No se nos ocurrió seguir viviendo como pudiéramos, pero bueno, era un contexto realmente opresivo. Yo me acuerdo que me pasaba en la facultad tratando de identificar los canas que había dentro de las clases, y se comentaba que tiraban alumnos desde los balcones, bueno, no sé, cosas terribles. En el 78, digamos, vivir la cuestión del Mundial de Fútbol, me acuerdo estar con Ricardo delante de la tele llorando a mares, como la gente salía a festejar. Así que bueno, fuimos haciendo lo que fuimos pudiendo. En la familia creo que no, lo nuestro fue quedando como enquistado, esta cosa así como cerradita. Que a veces yo pienso que el silencio, luego de mucho tiempo también, digamos, lo decía, bueno, a ver, lo cuento. El silencio tiene que ver con una sociedad que no puede escuchar, ¿no? No solamente por la persona individual que no puede contar. Si hay alguien que puede escuchar, también alguien puede hablar. Entonces, creo que es también un resguardo al silencio, ¿no? Porque hablar implica también escuchar la propia construcción que hacen las otras personas, y como cruzaba toda esta cuestión de el algo habrán hecho, ¿sí? El algo habrán hecho para ser secuestrados, algo habrán hecho para haber salido, porque estaba esta doble cuestión, ¿no? Permanente, está casi como un estigma de sobrevivir a lo imposible, ¿no? A lo terrible, a lo horroroso, cómo haber salido de ese lugar, y el cuestionamiento permanente, ¿qué habrás hecho para haber salido? ¿No? Entonces, digo, todo esto fue todo como un tránsito larguísimo. Yo he tenido hasta terapias que han sido totalmente iatrogénicas para mí, ¿no? Porque algo de eso también cruzaba. Y por eso digo que nos atravesó la vida íntima, ¿no? La vida política, colectiva, el estudio, las instituciones, y la vida tan íntima de uno ir construyendo como se pudo. Entonces digo, a veces el exilio es terrible, ¿no? Es terrible, de los castigos ancestrales, ¿no? Más terribles, los destierros, y hubo personas que no lo toleraron y que no sufrieron muchísimo.
pero por otro lado, a algunas otras personas les posibilitó estar tratando de vivir o de construir en lugares menos opresivos y con menos terror. Nosotros viviendo en la Argentina en estos años y habiendo pasado toda esta situación, fue realmente muy difícil, ¿no? Es como, bueno, esto que llamamos el exilio, ¿no? El exilio en la propia vida, no pudiendo hablar tranquilamente de esto, tranquilamente, o por lo menos hablarlo, encontrar con quién hacerlo. Yo luego me separé de Ricardo y en el 80 conocí a Jorge, que es mi pareja en este momento, mi pareja actual desde ese momento hasta ahora. Y la verdad que en eso sí, porque me sentí con una persona con la cual yo podía hablar de esto. Él también se tuvo que exiliar de su país, huyó de la dictadura uruguaya, y viviendo acá, dos de sus íntimos amigos desaparecieron aquí, con lo cual atravesamos estas cuestiones de las desapariciones y de la búsqueda y del vivir con estos temas en nuestra vida cotidiana. Y entonces, bueno, creo que nos hemos ayudado mutuamente, hemos podido darle lugar a estos dolores dentro de nuestra pareja y en la familia que construimos. Así como los juicios y el poder relatar y poder contar, yo lo conté en toda su magnitud y lo escucharon mis hijos por primera vez en toda su magnitud en el ámbito de la justicia, en el momento del testimonio en la justicia. Y me parecía que era lo más importante, ¿no? Porque es un acto reparatorio. Luego de los juicios yo pude hablar con amigas mías, amigas pero de toda la vida, a quien no les había nunca contado. Y creo que ese marco de la justicia da un escenario público, democrático, porque no son juicios hechos con jueces ad hoc o con jueces elegidos especialmente para esa circunstancia. Es la justicia ordinaria donde cualquier persona puede ir. Yo siempre digo que me impresionaba caminar por la calle, tomar el tren, bajar, ir a Comodoro Pi, a presentar mi DNI, y no necesitaba ninguna otra credencial más que decir que yo quería estar en esa audiencia. Y eso lo pueden hacer cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que tiene que ver con las cosas reparatorias también y cómo, cómo da un marco simbólico de derechos a toda la sociedad, ¿no? Digamos, nosotros siempre estuvimos presentes, nunca nos acercamos, por lo menos yo, a los organismos de derechos humanos, tal vez por temor, tal vez no fui tan valiente, ¿no? Como ellos, que han hecho tanto y tanto para todos. Pero siempre estuvimos, ¿no?, en estos temas en nuestra vida comunitaria, digamos, ¿no? En los espacios educativos, en los espacios educativos de nuestros hijos, siempre estando, construyendo nuestra vida desde esos paradigmas, participando en las marchas, por supuesto, pero nunca perteneciendo, digamos, en los derechos humanos, en los organismos. Cuando la democracia, por supuesto, yo voté por primera vez en ese momento, ese día, no lo voté a Alfonsín, pero me abracé con un muchacho que estaba atrás mío, que también votaba por primera vez, y nos abrazamos. Fue algo muy importante, ¿no? Fue muy importante.
Yo no declaré en la CONADEP, sí declaró otra de las chicas, que es sobreviviente. Entonces, bueno, nada, cuando atravesamos todos los 90, que ya era todo otro desastre con los indultos, con las leyes de obediencia de vida y punto final, los genocidas por la calle. Yo tenía una prima que trabajaba en un bar donde iba Asís, ella era moza y se negaba a atenderlo, pero iba Asís a tomar café, no, horrores así de ese tipo. Eh, y bueno, digo, cómo también la democracia atravesó nuestras vidas cotidianas, cómo los chicos, nuestros hijos iban hablando también, la dictadura ya no es, digamos, cómo se iba haciendo como carne esta cuestión de la condena a los autoritarismos, la defensa de la democracia, se vivían todos estos tiempos mucho mejores. Bueno, los 90 ya sabemos, las luchas, todo el individualismo, que también generaba estas cuestiones en relación a los relatos de los testimonios, ¿no? Esta imposibilidad de hablar, con esta cuestión tramada de hay que alejarse de la gente tóxica. Entonces, claro, vos portando este relato del horror, pasás a ser una persona tóxica. Entonces la gente no te quiere escuchar. Hay que alejarse de estas personas que tienen tanto drama encima. Entonces es muy complejo. Desde nuestros hijos, yo me acuerdo que había demanda porque por ahí mi hermana se lo había contado a mi sobrina, a mi hijo me reclamaba, pero ¿cómo dicen que ustedes estuvieron secuestradas? ¿Cómo es? Entonces a veces uno no sabe muy bien cómo hablar para proteger a los otros de un dolor tan intenso, en esta ilusión de no transmitirle el dolor cuando es imposible, se transmite igual. Eh, entonces, bueno, cuando fuimos transitando todo esto, yo me acordaba ayer de la crisis terrible del 2001, cuando este libro tan importante que fue Dolor País, escrito por esta psicóloga Silvia Fleischmann, que resumía como todo esto tan terrible que nos estaba pasando como sociedad y en la propia subjetividad. Y bueno, y este lugar de la expresión de este testimonio seguía quedando como encerrado, ¿no? En el 75, bueno, yo no declaré en la CONADEP, pero bueno, como declaró otra de las chicas sobrevivientes y su novio, entonces cuando caen las leyes de obediencia de vida y punto final, la Fiscalía nos comienza a llamar para que diéramos nuestro testimonio. Previamente a eso, para mí, así como lo del secuestro y la desaparición fue una bisagra en mi vida y no sé cómo hubiera sido mi vida si esto me hubiera ocurrido, porque fue una marca muy importante. También fue cuando el presidente Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra como jefe de gobierno hacen el traspaso de la ESMA en ese día que era un día a la luz del sol y abierto a todas las personas en un acto que fue afuera de la ESMA, ¿no? Desde el predio, pero en el jardín. Y ahí creo que estuve 24 horas en ese lugar, ¿no? Ese día me encontré con Ricardo, que no nos habíamos vuelto a ver, allí también. Y eso fue la otra bisagra que creo que en mi propia vida y socialmente, cuando se pone en marcha esta trama simbólica que son los derechos humanos como política de Estado. Ahí yo sentí que realmente algo empezaba a cambiar. Y así como en la época de la crisis, yo había escuchado una vez que la nuestra era la primera generación que sabía que sus hijos iban a estar peor
los padres, ¿no? Iban a vivir peor que sus padres. Pero bueno, luego no fue así. Así que eso a mí me alegra muchísimo haber vivido estos años donde se generó tanto bienestar, entre comillas, simbólico, más allá de las realidades económicas de cada quien, cuando los derechos humanos pasan a ser una trama importante. Y, y entonces, bueno, la Fiscalía nos llamó para que fuéramos a dar testimonio. A mí me parecía que no tenía mucho para aportar, pero bueno, me convencieron de que sí, de que era importante los testimonios. Y bueno, entonces di testimonio allí en la Secretaría de Derechos Humanos, en el Archivo General de la Memoria, con el equipo de antropología forense, digo, en varios lugares, y luego entramos como testigos víctimas del juicio. La verdad que a mí me parece, yo hice visitas guiadas antes de que estuviera la muestra museográfica, también con en el predio de toda la ESMA, y la verdad que me parece súper importante lo que está relatado y cómo está relatado en el sitio. Por quienes trabajan y lo llevan adelante, cómo lo hacen. Y me parece que es sumamente importante que sea con los testimonios de quienes dieron, justamente relataron los hechos tan aberrantes en los juicios, porque es indiscutible, ¿no? Esto ocurrió y está aprobado por la justicia, entonces esta cuestión de lo que puede ser opinable ya no lo es. A mí el lugar del museo que me conmueve más es el Dorado, con los cuadros, ¿no? De los genocidas en el piso, en este hilo que nos lleva a cuando Néstor Kirchner hace bajar los cuadros de Miñón y de Videla, y los flashes de los fiscales y de los jueces dando las condenas en toda desde la causa a los genocidas, a las cúpulas del 85, y que yo conservo los diarios del juicio que mi papá tenía. Por supuesto que seguimos ese juicio con muchísima importancia, y entonces me parece que ese último, que cierre todas las visitas con las condenas a los genocidas, a los juicios permanentes, incesantes, que siguen y que siguen y que siguen, me parece que es el lugar que más me conmueve por lo que de futuro también esto hace de nuestro país, ¿no? Un futuro con más justicia, más memoria y más verdad. Yo me acuerdo que la primera vez que fui fue en el 2011 y todavía no estaba la puesta museográfica. Yo llamé por teléfono para ir el 7 de octubre, que fue el día de nuestro secuestro, y me contestaron que había mucha gente, ¿por qué no elegí otro día? Yo dije, bueno, porque como yo quería, porque es el aniversario, ahí directamente me dijeron, vengan, sin ningún problema. Y ese día el guía nos invitó, yo iba con mi hermana, nos invitó a hablar si queríamos. Y esa fue la primera vez que yo hablé en público de esta situación que yo había vivido. Y la verdad que el intercambio fue muy, muy bueno, porque justamente el sitio que tiene ahora, ¿no?, tantas actividades que son tan importantes, como son la visita de las 5, como la noche de los museos, la actividad de la noche de los museos, que son estos libros por la memoria que relatan a quien quiera leer este libro,
el relato de lo que pasó. A mí me parece que es el relato, pero también es la construcción con las otras personas. Porque cuando en el relato y en la imposibilidad de hablar, ¿no? Esta cuestión en el cuestionamiento muchas veces que alguien relate que a mí me han contestado, pero como si no hay sobrevivientes, como que vos sos sobrevivientes, ¿no? Esta cuestión de duda, de sospecha. El testimonio es un derecho también, ¿no? Yo creo, ¿no? Pues la puesta en marcha judicial dice, bueno, usted tiene obligación de decir verdad, etcétera, ¿no? Por supuesto, pero también es un derecho que, a decir, a contar y a que la sociedad escuche. Y también es una interpelación a la sociedad, ¿no? A quien te está escuchando. Porque cuando a veces escuchas que alguien dice, yo no vi nada, ¿no? Y cuando vos relatás, decís, pero el subtexto es como no viste nada. Si el centro clandestino está en el medio de la ciudad y al lado había una escuela secundaria, hay una escuela secundaria, ¿no? Al lado de la ESMA. Y los vecinos de enfrente, y cuando vos pasás por la calle, ¿no? Entonces me parece que el testimonio también es una interpelación social. Quien no vio nada también tendrá que hacerse cargo de qué es lo que eligió no ver, no escuchar, no denunciar, y que esta cuestión por lo menos le colonizara la conciencia. En el caso del museo, por ejemplo, también, que me parece tan impresionante, ida y vuelta, porque es las personas, digamos, que van y escuchan, por ejemplo, cuando antes de la muestra Ser Mujeres en la ESMA, cuando me contaron que había habido una pregunta, más allá de los reclamos, por supuesto, de las detenidas y que estuvieron secuestradas y desaparecidas allí, de los abusos sexuales y las violencias sexuales no estuvieran plasmadas, ¿no? Y este reclamo que luego se da curso y de una manera tan maravillosa, ¿no? Pero cuando me contaban que había habido una pregunta de una persona joven que preguntó si en el museo no había habido detenidas, porque todo estaba escrito en el castellano neutro, que parece que nos incluye a todas y todos y no es así. Y cómo en este relato, ¿no? Es un relato público que también las personas demandan y ponen el acento en cómo hay que construir mejor. Eso me pareció muy maravilloso también, ¿no? En el 2013, después de los testimonios en la causa, eh, a mi hermana se le ocurrió si no podíamos poner en marcha esta cuestión de las baldosas, ¿no? Bueno, nos pareció una buenísima idea, nos conectamos y justo quien estaba organizando baldosas en la zona norte era el hijo de Esperanza Cacabelos, que fue la profesora del colegio, que fue asesinada junto a su marido. Entonces, bueno, fue una emoción enorme cuando nos encontramos con él y empezamos a pensar, ¿no? Nos empezamos a juntar con algunos de nosotros, y con Gerardo empezamos a ir al colegio a proponerle al cura que estaba en ese momento como cabeza, digamos, de la escuela y de la parroquia, esta propuesta. Nos llevó mucho trabajo convencerlo, no lo pudimos convencer de hacer el acto institucional dentro de la escuela. Entonces nos ofreció la vereda, por supuesto, y empezamos a trabajar. La construcción de las baldosas la hicimos, me acuerdo, en la casa de Gerardo el día que él cumplía años, con lo cual fue muy hermosa esa construcción, había un montón de personas, al mismo tiempo festejamos su cumpleaños, y una de las imágenes que yo hoy quería mostrar, pero como tiene caritas de niñas y niños, me parece que no se puede, es que ese día que construimos las baldosas estaba lleno de niños y niñas chiquitos. Y yo creo que esa transmisión
¿no? Porque mientras nosotras poníamos los nombres y construimos todos los nombres de nuestros amigos y nuestros familiares desaparecidos, los chiquitos estaban con los vidriecitos para adornar la baldosa y esperaban su turno para poder también poner esos vidriecitos que hicieran la parte del arte. Y yo creo que esa es una transmisión impresionante. Luego hicimos de construidas las baldosas, empezamos a generar en qué momento iba a ser, elegimos el 7 de septiembre, ese día hubiera sido el cumpleaños de Eduardo, que está desaparecido, y previamente a eso hicimos muchísimas cosas, hicimos banners eh, para adornar el colegio, hicimos una carpetita que yo la quiero mostrar acá, digamos, hicimos esta pieza gráfica con en cada una de las hojas, con fotos de cada uno de ellos, con poesías que les pedimos que escribieran a los compañeros que están en el exilio, que viven en este momento en otro país. Cada uno de los amigos escribió para cada uno de ellos que están desaparecidos. Y bueno, y ese día llovía muchísimo, ese día llovía a mares, y entonces estábamos muchísima gente en la puerta porque la comunidad se comunicó esto, se difundió, declaró de interés por el Consejo Deliberante de Vicente López, con lo cual era un acto público y político muy importante para la comunidad. No pudimos invitar institucionalmente a los estudiantes, pero los estudiantes estaban los profesores y profesoras de aquella época y actuales, y buscamos mucho a las familias, porque había familias que no la veíamos más, nosotros ya habíamos dejado de vernos, entonces, bueno, buscamos a todas las familias para que pudieran estar, hicimos un trabajo de logística muy grande, y ese día llovía a cántaros. Entonces, bueno, las autoridades del colegio dijeron, bueno, está bien, les abrimos la puerta, el patio, la galería, y nos dieron un aula para que la gente mayor pudiera estar sentada. Como no alcanzaba el lugar porque había muchísima gente, una docente que a su vez es prima de uno de los jóvenes desaparecidos de ese día, que él fue liberado, ella tenía autoridad y dijo, bueno, vamos al gimnasio, abrimos el gimnasio, con lo cual el acto fue inmenso, inmenso, larguísimo, y como llovía tanto no pudimos colocar las baldosas, con lo cual seguimos el lunes, así que fue un mega evento que la verdad que fue muy conmovedor, todos pudimos hablar, todos pudimos contar, pudimos recordarlos, y yo lo que creo es que los pudimos traer eh, los pudimos traer nuevamente a la comunidad, a su... La escuela fue mejor con ellos, y los pudimos volver a traer con toda su vida, sus construcciones, su militancia, sus amores, volvieron a estar en la comunidad. Yo creo que vamos a volver en algún momento a encontrarnos,
Creo que el paradigma de cuidado que estamos teniendo es importante. Es el mismo paradigma de cuidado que hemos transitado con toda esta construcción colectiva. Creo que nos vamos a volver a encontrar, vamos a poder seguir en algún momento haciendo estas cuestiones presenciales que son indispensables, pero tal vez continuar con esta cuestión de la virtualidad, porque ha dado posibilidades impensadas. Por ejemplo, que muchísima gente pueda seguir los juicios de manera virtual. Eso es impresionante. Es como con todas las cosas, se pierden algunas cosas y se ganan otras, ¿no? Yo confío en que esta situación de pandemia va a pasar, y que vamos a poder volver a los abrazos, pero me lo imagino. Yo creo que todo esto es una transmisión muy grande, ¿no? A las nuevas generaciones, a nuestras propias vidas, por supuesto, ¿no? Esta trama simbólica de memoria, verdad y justicia que tiene nuestro país, que es el más austral del mundo y que tiene, es una lucecita titilante en ese país se juzga a los genocidas en la justicia ordinaria y todas las personas pueden ir. Estos programas donde los jóvenes van a los juicios con sus docentes, o desde el ámbito universitario van a presenciar las audiencias, para mí es impresionante, ¿no? Yo me acuerdo que en el alegato final de Mercedes Soisa Reilly en la mega causa, cuando ella hace referencia a la frase de Martí de que los hombres se dividen entre los que aman y fundan y los que odian y deshacen, ¿no? Yo creo que a mí, no sé, yo lloraba mares en ese momento, ese día, pero yo creo que esta es una transmisión impresionante hacia las nuevas generaciones, y también es un legado y también es una construcción colectiva, ¿no? Porque en este mes, que es el mes de los derechos de los estudiantes secundarios, en este momento que los estudiantes secundarios pueden votar a los 16 años, donde hay una ley que promueve que las instituciones tengan centros de estudiantes, y cuando, bueno, en otra época promover lucha política y demanda política y derechos para los estudiantes podía ser víctima de un secuestro o una desaparición, hemos transitado un camino enorme, ¿no? Enorme. Entonces, a mí lo que me parece es que es una transmisión, es un legado, pero es una construcción colectiva junto con las personas jóvenes, en esto de llenar de lucecitas titilantes los mapas de la oscuridad, y para que nos iluminen la vida. Ser sobreviviente ha tenido costos muy grandes también, y el reconocimiento infinito a quienes han dado su voz permanentemente en los juicios, en las calles, en montones de lugares, para que esto se sepa y para que esto se transmita. Porque yo creo que estas cuestiones importantes, vivimos en una sociedad mucho mejor, obviamente, que en la que yo viví en esos años. Mis hijos, mis nietos viven en una sociedad mucho mejor con estos sitios de memoria y con la contundencia de un pilar
simbólico, como es la justicia hacia los genocidas, tan contundente como los pilares que señalizan este sitio, que están hasta iluminados de noche y los podemos ver desde también el barrio. Todas las actividades que se hacen aquí, que yo las puedo identificar en mi vida personal como reparadoras. Y reparadoras, y además porque por ejemplo, las visitas de las 5, en cada una de las visitas de las 5 aparecen historias, que son historias por detrás de las historias. Porque así como los tentáculos de la crueldad atravesaron infinitos lugares, las redes solidarias también. Por ejemplo, ayer me acordaba, en una de las visitas, que no me acuerdo cuál es, cuando se habló de que en una casa que habían secuestrado a los padres, los niños quedaron en la casa de al lado, con la familia de al lado. Y ese señor justo estaba en esa visita y contó cómo en el patio saltaba la pared y entraba a la casa que estaba destrozada a buscar los juguetes para que el nenito que él estaba cuidando jugara. Esa pequeña, gran escena, ese pequeño acto de amor sale en las visitas de las 5. Y no lo hubiéramos encontrado, porque el señor vino y contó eso, y uno de los cronistas, que creo que fue Héctor, que dijo, acá está el señor, el vecino que está contando eso. Para mí fue tan conmovedor, ¿no? Porque son estas múltiples historias que aparecen y que tienen que ver con la trama simbólica que construimos permanentemente. Y tengo la sensación como de haber tejido, ¿no? Es como una trama, pero que se teje, y cada uno de nosotros somos un nudito y cada quien teje una hilera más larga, alguien teje un montoncito, otras tejemos menos, pero creo que es un cobijo y un amparo. Y Alejandra siempre dice que yo acompaño las visitas, pero yo indudablemente siento que son ustedes quienes me amparan a mí. Nada más.